Así todos de pie para dar reverencia a la lectura de la santa palabra del Señor, abrimos nuestras Biblias en Primera a Corintios, capítulo 11, para leer desde el versículo 2 hasta el versículo 16. Leemos la bendita y santa palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Bendita es la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te rogamos que en tu misericordia y en tu bondad nos permitas el día de hoy escuchar tu palabra con un corazón humilde. Que podamos recibir, Señor, tu palabra como lo que es, palabra tuya y no de los hombres. Y que abrazando tus palabras en nuestro corazón, tengamos no solamente una adquisición de información intelectual, sino una transformación por el poder de tu palabra, la cual tu Espíritu Santo utiliza como luz para alumbrar en los más recónditos espacios de nuestra alma y corazón. Alúmbranos con tu palabra, Señor. Dirige el camino en el que nuestros pies deben andar. Llévanos, Señor, a ser el pueblo que tú deseas que seamos. En el nombre de Cristo te rogamos estas cosas. También te rogamos por mi propia persona, mi fragilidad, mi debilidad como ser humano. Que no me permitas, Señor, desviarme ni a izquierda ni a derecha. Que sea celoso al exponer tu palabra. Y que de esta manera, Señor, tu nombre sea glorificado ante todo eso. Que tu nombre sea glorificado. Pero también que tu pueblo reciba edificación, exhortación, afirmación, consolación, reprensión, ánimo. Que todas estas cosas, Señor, puedan ser llegados a ellos, Señor, por medio de mí, siendo tu Espíritu Santo quien unja mi predicación para que este fin pueda lograrse. Te pedimos estas cosas, Señor, como un ruego y súplica, y lo hacemos con acciones de gracias. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? El día de hoy vamos a estar atendiendo la explicación de los versículos 4, 5 y 6 de este pasaje, en el cual ya llevamos 3 predicaciones con la del día de hoy. Es decir, llevamos 2 y con la de hoy serían 3 predicaciones. Para exponer precisamente qué es lo que el Señor desea con respecto a este tema. Este segmento tiene que ver, como es una serie práctica sobre la iglesia, tiene que ver precisamente con la práctica de el cubrirse la cabeza de las mujeres cristianas. Como hemos mirado por las Escrituras, el Espíritu Santo dirige a Pablo a escribir sobre aquellas tradiciones cristianas, sobre aquellas prácticas que la iglesia debe retener y defender. Y seguidamente la semana pasada
Vimos también que el primer principio que menciona el apóstol Pablo, sobre el cual descansa el mandamiento y tradición apostólica del velo o de la cubierta de la mujer cristiana, es en el diseño y ordenamiento divino que coloca al hombre por cabeza de la mujer y a ella por su ayuda idónea. Es completamente evidente por lo que hemos visto, para empezar, que este primer principio no es un asunto meramente local, o también en ese contexto decir que es local y es, por aquí lo tengo anotado, cultural. Debemos saber en ese contexto que todo lo que el Señor está, por medio del apóstol Pablo, apelando allí, son principios que son atemporales y que traspasan la cultura. Es de aplicación universal y no meramente local. El hombre es cabeza de la mujer no solo en Corinto, es lo que queremos decir, sino que el hombre es cabeza de la mujer en todo el mundo. El hombre fue creado primero y luego Eva fue presentada como su ayuda, no en Corinto, sino que ese principio ha sido válido en todas partes del mundo. Y así sucesivamente los principios que se esgrimen en este pasaje, que por supuesto uno a uno estaremos profundizando y explicándolos, no son un asunto local, temporal, sino que más bien, por supuesto, alcanza a todas las iglesias de todos los tiempos, a todas las iglesias locales de todos los tiempos. Entonces, en esta ocasión, ¿qué es lo que vamos a estar observando? Bueno, veremos desde la perspectiva apostólica que cuando la mujer cristiana abandona la cubierta de su cabeza en la adoración congregacional, esto le será por señal de vergüenza y afrenta. Es lo que veremos por la palabra del Señor. Mientras que con el varón sucede lo contrario. Al varón le es una afrenta cubrirse la cabeza en medio del culto público. Por último, también observaremos cómo aún en este punto sobre las mujeres, el movimiento feminista ha hecho de lo que Dios llama vergüenza, ha hecho de esto una señal sobre la cabeza de las mujeres. Lo veremos al final básicamente. Una marca que ha intentado imprimir sobre las mujeres el feminismo, y hemos de decir que lo ha hecho con un lamentable relativo éxito. Además de esto, por supuesto, antes de estas cosas, veremos cómo fue que se propagó ese asunto de que el argumento es cultural, es decir, que solo aplicaba esto allá en Corinto, que los hombres debían quitarse el sombrero solo en Corinto y que las mujeres debían cubrirse la cabeza solo en Corinto. Es un argumento muy mencionado por muchas gentes, y hoy sabremos de dónde nació este argumento. Y por supuesto, porque está en contradicción no solo con el contexto histórico de la ciudad en Corinto en el tiempo de Pablo, también estudiaremos esto, sino que por supuesto pelea directamente con la exégesis más natural del pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Así que habiendo hecho esta introducción, vamos sin más preámbulos a los textos que hoy nos son pertinentes, el versículo 4 al 6. El versículo 4 comienza diciendo de esta manera: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Aquí nos detenemos para hacer unos primeros análisis. Cuando el apóstol Pablo dice todo varón que ora o profetiza, en ese contexto, estas palabras muestran que se refiere a la adoración corporativa al Señor. Es decir, se refiere a la adoración congregacional, cuando aquellos se reúnen para dar honra y gloria en forma de adoración al Señor. Esto refuerza el marco al que el resto de las palabras de Pablo se refieren. Por ejemplo, ya habíamos dicho en la explicación de la primera enseñanza del versículo 2, que cuando Pablo les alababa porque retenían las tradiciones, las instrucciones tal como él las había dado, se refería a la iglesia como tal, mantener aquellas instrucciones y tradiciones apostólicas en el contexto en el que la iglesia había sido o les había sido dada o recibida de parte de la iglesia. También lo dice, por ejemplo, en el versículo 17 y el 18. El 18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Está en el mismo contexto hablando, 1 Corintios 11, 18.
Fíjense el contraste que hay incluso entre el versículo 2 y el versículo 17. El versículo 2 dice: los alabo, hermanos, porque se acuerdan de guardar las tradiciones tal como las entregué. Y el versículo 17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que Pablo está mencionando las palabras del versículo 4? El contexto congregacional. El marco de las palabras del apóstol Pablo es cuando de la iglesia se reúnen para dar adoración congregacional al Señor. Obviamente no se refiere únicamente al culto público dominical, sino toda aquella instancia donde se reúne la iglesia del Señor para dar adoración al Señor. Ese es el contexto. El teólogo, profesor y ministro reformado John Murray, en su Head Coverings and Decorum in Worship, o la cubierta de las cabezas y el decoro en la adoración, por allá en 1973, dice: hay buenas razones para creer que el apóstol está pensando en la conducta en las asambleas públicas de la iglesia y en los ejercicios de adoración en ellas. Lo vemos en el versículo 17. Este es claramente el caso, y el versículo 18 también es confirmatorio. Pero hay una clara similitud entre los términos del versículo 17 y los del versículo 2. El versículo 2 comienza: ahora les alabo, y el versículo 17: ahora en esto no les alabo. Las expresiones virtualmente idénticas, la una positiva y la otra negativa, sugerirían, sino que más bien requerirían, que ambas tienen en vista el comportamiento de los santos en sus asambleas. Este ha sido el entendimiento, digamos, representado en las palabras de este ministro reformado John Murray. Ha sido el entendimiento que por lo general la iglesia cristiana ha tenido. Que cuando Pablo se aproxima a hablar sobre el asunto de las cubiertas en las cabezas, tanto en hombres como en varones y sus diferencias, lo hace, por supuesto, plasmando la necesidad de que se entienda de que primeramente es un asunto que concierne a aquellos que se congregan en la asamblea del Señor. En segundo lugar, en ese mismo texto podemos ver que la mención de Pablo al decir que un varón que está en medio de la adoración pública con la cubierta en la cabeza, o con la cabeza cubierta, dice: afrenta su cabeza. Debido a la forma de la sentencia, se dificulta interpretar si se refiere a que afrenta su propia cabeza, es decir, literal y físicamente, o a Jesucristo como cabeza figurada del varón. ¿Por qué hemos de decir esto? Porque en esto sí hubo mucho análisis, y hasta ahora lo sigue habiendo, de parte de la cristiandad. Pablo está refiriéndose aquí a que está afrentando su propia cabeza en el sentido material, o su propia cabeza en el sentido metafórico. Porque en el griego en el que fue escrito hace referencia a su propia cabeza, pero el contexto en el que está escrito se hace referencia a la cabeza metafórica también. Entonces es un poco difícil interpretar para los eruditos si se refiere a la cabeza física o a la cabeza metafórica. Que sea como sea, sigue siendo, por supuesto, su propia cabeza. Entonces, algo sí es claro: sea como fuera que se interprete este texto, un asunto es claro: si el varón permanece en la congregación, en el acto de adoración en la congregación con la cabeza cubierta, él avergüenza, deshonra, afrenta su cabeza. Ahora, uno pudiera decir en medio de este contexto, ¿qué es afrentar? He escogido precisamente estos dos sinónimos para tenerlos en consideración, porque más adelante los aplica también para con la mujer. Afrenta en este contexto es vergüenza, ignominia, es deshonra. Entonces lo que Pablo está diciendo en este contexto es que cuando el hombre, en medio de la adoración congregacional, en medio de la reunión de asamblea del pueblo del Señor para dar adoración al Señor, él cubre su cabeza, él está afrentando, avergonzando, trayendo ignominia a su cabeza. Esto uno pudiera interpretarlo como trayendo ignominia sobre sí mismo con su cabeza literal. Es decir, está trayendo vergüenza a sí mismo, físicamente y literalmente. Pero también puede interpretarse en que trae vergüenza a su cabeza metafórica, la cual el contexto dice que es Jesucristo. Cristo es la cabeza del varón. Lo que significa en este contexto que él está avergonzando, deshonrando, afrentando su cabeza, es que no es agradable al Señor. Ahora,
a efectos de dar mi opinión al respecto, y no está lejos de una gran nube de testigos a lo largo de la historia de la iglesia, es que debido a que esto está dicho inmediatamente después de haber declarado que Cristo es la autoridad o cabeza sobre el hombre, en el versículo 3, inmediatamente el versículo precedente es lo que quiero decir, parece sensato concluir que se refiere a Jesucristo, a quien ofende el hombre al cubrirse en la adoración corporativa, aunque al mismo tiempo esto también puede significar deshonrarse a sí mismo. Sea como fuera, el asunto es claro: el hombre no debe cubrirse la cabeza en la adoración congregacional. Es el primer principio que vemos en el apóstol Pablo buscando dirimir estas cuestiones que se estaban suscitando en la iglesia en Corinto. Apela, como podemos ver en este caso, no a un asunto meramente cultural, temporal, sino que más bien está hablando de algo general. Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Eso es lo que en el antecedente texto se ha dicho, en el texto previo se ha dicho. Y entonces inmediatamente dice que cuando un hombre en adoración corporativa, en aquella reunión de adoración al Señor, cubre su cabeza, él está avergonzando su cabeza. En la predicación del domingo siguiente veremos los argumentos que esgrime el apóstol Pablo para dar fundamento a este asunto con mayor claridad. Pero hoy es menester, porque vamos a ver varias cosas súper importantes e interesantes en algunos casos también, cómo es que el principio debe mantenerse vigente. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque al hacerlo afrenta su cabeza, avergüenza su cabeza, deshonra su cabeza. Cualquiera de nosotros pudiera decir: prefiero creer que es su cabeza material, y otro dice: prefiero interpretar que es su cabeza metafórica. Cualquiera de nosotros en este contexto, dado que no tenemos mayor información, pudiera estar en lo correcto. Quizá el otro pudiera estar sencillamente en lo incorrecto y no lo sabemos. Pero lo cierto es en este punto que hay algo muy claro. El apóstol Pablo no permite que el hombre cubra su cabeza cuando está en la reunión de adoración al Señor. Esto trae afrenta a la cabeza del varón. Ahora, uno pudiera decir de una manera completamente clara también para ello, que sea cual fuera la posición que uno tome al respecto de cuál cabeza, si metafórica o física y material, es la que está afrentando el varón al colocarse una cubierta en la cabeza en la adoración congregacional, algo es cierto. Si tomamos la porción que dice, está afrentando su propia cabeza material, es decir, está avergonzándose a sí mismo, ciertamente también avergüenza su cabeza metafórica, que es Cristo. Y si tomamos, por supuesto, la opción de pensar que como el texto anterior habla de Cristo como cabeza del varón, entonces se pudiera concluir sensatamente que está afrentando a Cristo como su cabeza, ciertamente se está avergonzando a sí mismo también, porque Cristo es su cabeza. Sea como fuere, es lo que quiero decir, no termina bien el asunto. No termina bien el asunto, porque el Señor termina deshonrado cuando el hombre se cubre la cabeza en el ejercicio de la adoración congregacional. En segundo lugar, vamos al texto número 5, o el versículo número 5. El apóstol Pablo continúa y dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y aquí nos detenemos un momento. Analicemos por un momento la expresión: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, dice, afrenta su cabeza. Ya hemos dicho cuál es el significado. O sea, es el mismo vocablo que está utilizando el apóstol Pablo en este texto, es el mismo que está utilizando en el versículo antecedente. Por supuesto, los sinónimos no han de hacerse esperar, porque lo mismo que es cierto en el caso del hombre, también es cierto en el caso de la mujer, solo que los mandamientos son distintos, como podemos ver aquí. Pero aún así, lo que se está diciendo al utilizar el mismo vocablo, al menos en este caso, es exactamente lo mismo. La mujer, cuando ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué está diciendo en esto? Cuando participa de la adoración congregacional sin una cubierta en su cabeza, ella está afrentando, deshonrando, avergonzando, trayendo ignominia a su cabeza. Nuevamente, la dificultad de interpretar si es a su propia cabeza física y literal o a la cabeza metafórica
pudiera nosotros ponernos en indisposición y decir, no sé realmente a cuál cabeza se esté refiriendo. Pero por ello no debe permanecer a oscuras el mandamiento. Pablo está diciendo que la consecuencia de que la mujer no se cubra en la adoración congregacional es afrentar su cabeza. Que uno no pudiera dar con asertividad y precisión a cuál cabeza está deshonrando, no implica que podemos saltarnos el mandamiento y entonces hacer lo contrario, porque no sé a qué cabeza estoy deshonrando. Eso sería completamente absurdo. El texto dice literalmente que afrenta, avergüenza, deshonra a su cabeza. Y lo mismo que hemos aplicado para el hombre puede aplicarse aquí también. Si la mujer deshonra, por ejemplo, la autoridad varonil, ¿no está con esto, en ese contexto, también avergonzando y deshonrando la autoridad que está por encima de la autoridad varonil? Porque ¿quién dispuso que el hombre fuera cabeza y autoridad de la mujer? Fue Dios mismo. Por lo tanto, avergonzar a su cabeza, en el sentido metafórico, es avergonzar a Cristo también, que colocó al varón por cabeza. Y al mismo tiempo, si uno dijera, bueno, pero se refiere a su cabeza material. Deshonrarse a sí misma no borra, por supuesto, la gravedad del asunto. Deshonrarse a sí misma sigue siendo deshonrar a una persona que lleva la imagen y semejanza de Dios y que es rebelde a la instauración de la autoridad que aquel que es cabeza de todos, Dios, colocó. Porque la forma del mandato viene, por supuesto, por autoridad. Apela al hombre primero sabiendo que ha sido el hombre colocado como cabeza, no solo en el hogar, sino en las distintas instituciones de la creación del Señor. Cuando Dios coloca entonces al hombre como cabeza, es Dios quien ha generado este parámetro o patrón para seguir en cuanto a la autoridad. Entonces, cuando en la adoración congregacional se regula la práctica para con la mujer con respecto, por ejemplo, al cubrirse la cabeza, no es ni de cerca provechoso que una mujer cristiana pudiera pensar, bueno, como no estoy muy segura de a qué cabeza se deshonra, si la metafórica o la física, al yo descubrirme en la adoración congregacional, entonces sencillamente por no saber a cuál cabeza deshonro, yo voy a andar con la cabeza descubierta. ¿No te das cuenta que escoger este camino es sí o sí deshonrar a cualquiera de las dos? ¿Qué es jugar una especie de ruleta rusa con respecto a la vergüenza, con la seguridad de que cualquier tiro te va a pegar? No si va a pegarme o no va a pegarme, es la seguridad de que cualquier tiro te va a pegar. Es jugar la ruleta rusa, no con 7 espacios vacíos y uno lleno, sino con todas las balas en el revólver. Pero si vamos a jugar la ruleta rusa, a ver cuál me pega. Todas te van a pegar. En cualquier caso, la mujer descubierta en la adoración congregacional afrenta su cabeza. Sea Cristo, sea el hombre, sea su propia cabeza, es una afrenta, es una vergüenza, es una ignominia. Es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, por cuestiones contextuales, me siento obligado a sugerir, por causa de que he asumido que se refiere principalmente a la deshonra contra su cabeza metafórica, es decir, la autoridad masculina, sin que esto, como ya mencioné, pueda quitar de en medio o deje por fuera el hecho de que deshonrar la autoridad varonil también es al mismo tiempo deshonrar la autoridad de Cristo, que es quien ha establecido lo que debe hacerse y no hacerse en la grey del Señor. Así que obviamente eso también significaría que sería deshonroso para sí misma. Es decir, escoja la interpretación que escoja la persona. Ya les he mencionado por cuál me inclino yo por el contexto. Pero escoja la interpretación que escoja una mujer cristiana al llegar a este pasaje. Tiene que saber que si se mantiene en la adoración congregacional sin cubrir su cabeza, ella deshonra su cabeza. Puede que se esté deshonrando a sí misma. Y eso sea lo que significa el pasaje. Sin falta usted sabrá que deshonrarse a sí misma, siendo portadora de la imagen de Dios, es deshonrar a aquel que también colocó los parámetros de autoridad en la iglesia. Es deshonrar a Cristo. Y si está deshonrando a su cabeza metafórica, sigue también deshonrándose a sí misma. Porque no se pueden despegar estas dos cosas, aunque podemos diferenciarlas. No se pueden desunir. Dios las ha unido. Y por eso tuvimos la explicación de la semana pasada. Ese primer principio sobre la autoridad es donde descansa el asunto del velo, de la cubierta de la mujer cristiana. Ahora, el teólogo y ministro presbiteriano escocés del siglo XVII, más atrás que John Murray,
en los años 1600, literal, George Gillespie lo formuló de esta manera. La anotación de Ginebra sobre el versículo 5 da un buen sentido de este texto. Que las mujeres que se muestran en las asambleas públicas y eclesiásticas sin el signo y señal de su sujeción, es decir, descubiertas, se avergüenzan a sí mismas. Hermanos, ¿por qué traigo a colación estas consideraciones? Porque es necesario que entendamos que la práctica de la iglesia ha sido esta. Entender, según lo que está plasmado en las Escrituras, que para la mujer presentarse en adoración congregacional descubierta es una deshonra. Toda la iglesia durante este tiempo ha entendido y ha practicado conforme a lo que explícitamente dicen las Escrituras. No debería ser extraño que las palabras de John Murray o George Gillespie pudieran concordar de una manera tan natural incluso con las menciones y el uso de las palabras mismas que el apóstol Pablo está utilizando. Porque en realidad las palabras de Pablo allí son muy fáciles de entender. Y uno pudiera decir, pastor, pero acaba de decir que es difícil interpretar si se refiere a la cabeza metafórica o a la física. La diferencia es, en este contexto, es que está muy claro el mandamiento y la consecuencia. Está muy claro el mandamiento y la consecuencia. Ese es el punto. Y la iglesia nunca pudo interpretar otra cosa al respecto, sino el claro mandamiento y la consecuencia de traicionar o infringir el claro mandamiento. Ese es el punto. En segundo lugar, en este texto, el apóstol Pablo hace esta comparación y en ello tenemos que prestar un poco de atención porque más adelante, a partir de ello, vamos a ver algunos datos, algunos perturbadores, otros interesantes y otros muy importantes saber, porque puede que muchos no se hayan dado cuenta de estas cosas. El apóstol Pablo dice que cuando una mujer está en medio de la adoración congregacional, descubierta, afrenta o avergüenza su cabeza. Y dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Lo mismo es que si se hubiese rapado. Ese punto, para el apóstol Pablo, que una cristiana entra en la adoración congregacional sin cubrirse la cabeza es tan vergonzoso como si se hubiese rapado totalmente la cabeza. El asunto es bastante claro en esta comparación. Afeitarse la cabeza es naturalmente vergonzoso, pues adorar sin cubrirse la cabeza es también deshonroso. Es sencillo. Y en eso tenemos que estar claros en algo también, porque más adelante vamos a estar considerando unas cuestiones sumamente básicas en nuestro entendimiento o discernimiento de los tiempos en los que estamos viviendo. En las Escrituras, una mujer que se rapa a sí misma es una mujer que se avergüenza a sí misma. Entonces, claramente, el Señor no ve como grato que una mujer vaya a raparse a sí misma, a deshonrarse a sí misma. Esto como medida general, por supuesto. Pudiéramos entender que alguna mujer, por ejemplo, con aquellas que están en tratamiento de cáncer u otras cosas, se pudiera caer el cabello y uno diga, bueno, ¿qué pasó allí? Se le cayó todo el cabello. Aun cuando no lo está haciendo ella misma en ese aspecto, sino una enfermedad produce esta cuestión, o incluso el proceso médico más que la enfermedad, produce que esto sea causado en el cuerpo de la mujer. Esto, por supuesto, nunca fue, sino hasta el tiempo en el que hoy estamos viviendo y más adelante lo vamos a ver, nunca fue algo de lo cual jactarse. Siempre fue un asunto de vergüenza. Con mayor razón la mujer se cubría la cabeza cuando, por ejemplo, en tiempos pasados, una enfermedad le llevaba a dejar de crecer su cabello y se le caía su cabello. Por vergüenza se cubría. Ese es básicamente el argumento del apóstol Pablo aquí. Es vergonzoso que la mujer esté rapada. Entonces él dice, cuando entran a la adoración congregacional descubiertas, es tan vergonzoso como si anduviesen con la cabeza rapada. Las mujeres de aquel tiempo, y no solamente de aquella localidad, las mujeres de todo el tiempo del apóstol Pablo en cualquier latitud, entendían que era una vergüenza ser rapada. De hecho, cuando nosotros vamos a las Escrituras del Antiguo Testamento, algunas situaciones se suscitaban que tenían que ver con la vergüenza con las mujeres, como cuando, por ejemplo, arrasaba un pueblo sobre otro con las mujeres para humillarlas, las rapaban completamente, era una señal de humillación, de vergüenza en ese aspecto. Así que no puede notarse en ese aspecto que raparse sea algo de victoria, algo de, tú sabes, no, es grandioso, es realmente vamos por encima de todo, sino más bien de vergüenza, de afrenta, de deshonra, de ignominia. Es una señal de vergüenza el estar rapada. ¿Qué dice Pablo? Cuando una mujer está dentro de la adoración congregacional
con la cabeza descubierta es lo mismo como si tuviese encima la vergüenza de estar rapada. Juan Crisóstomo, en su comentario del texto, y fíjese que estamos hablando de Crisóstomo, es un padre de la iglesia, y no solamente un padre, no cualquier padre de la iglesia. No cualquier padre de la iglesia, pero no voy a dar una biografía de quién es Juan Crisóstomo, porque nosotros lo hemos mencionado muchas veces en muchas predicaciones. Pero Juan Crisóstomo estuvo muy cerca, precisamente, de las tradiciones apostólicas. Y dice Crisóstomo: toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Pero Pablo no se detuvo solo en este punto, sino que también procedió a decir: pues es una y la misma cosa que si estuviera afeitada. Pero si estar afeitada es siempre deshonroso, es evidente también que estar descubierta es siempre un reproche. ¡Wow! Increíble que estas palabras tan cercanas al oído de la tradición de los mismos apóstoles mencione con tan absoluta claridad, y no debería sorprendernos, lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo. Es siempre deshonroso una mujer afeitada. No está diciendo en Corinto es deshonroso una mujer afeitada. Es siempre deshonroso una mujer afeitada. Él no está hablando de Corinto. Está hablando incluso de su propia localidad, que no es Corinto, en donde él era obispo. Es siempre deshonroso estar afeitada. Es evidente también que estar descubierta es siempre un reproche. Deshonra, reproche, van de la mano en la interpretación de este pasaje. Deshonra, reproche. Uno no puede quitar estas cosas de este pasaje sin hacer violencia al pasaje mismo. Lo que significa, por supuesto, sin hacer violencia al Espíritu Santo que inspiró este pasaje. En tercer lugar, versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. En este texto tenemos, por supuesto, un remarque de las palabras ya dichas, pero con una especie de ampliación enfática. Es decir, como podríamos decir, presionó un poco más el asunto. Presionó un poco más el asunto. ¿Para qué? Para mostrar la necesidad precisamente de que se lleve a cabo la obediencia, como él decía en el versículo 2, tal como él entregó esas instrucciones. Al hacer esta comparación, lo que el apóstol Pablo quiere es que claramente, como ellos consideran todos que una mujer está en vergüenza cuando está rapada, y ninguna mujer quería estar rapada porque es una vergüenza en todas partes que esté rapada, entonces, dado que no quiere raparse, que se cubra, dice el apóstol Pablo. La analogía comparativa en este contexto está precisamente en que la vergüenza que trae estar rapada es similar o análoga en su comparación a que la mujer entre sin la cubierta sobre su cabeza a la adoración congregacional. Entrar a la adoración congregacional así es como si entrara con la vergüenza de estar rapada. Eso es lo que está diciendo. Entonces Pablo va más allá y presiona aún más y dice: no soportas la cubierta sobre tu cabeza, rápate también todo el pelo, asume la vergüenza completa. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿No soportas la cubierta sobre tu cabeza? Sabiendo lo que significa esto, entonces entra ya completo con la vergüenza, rápate de una vez. John Keel en su comentario dice: todo el mundo sabe lo deshonroso y escandaloso que es para una mujer tener la cabeza rapada. Y si esto es lo mismo, y lo es, entonces es deshonroso y escandaloso para ella estar sin cubrirse en la adoración congregacional. Estamos hablando de que este es un erudito bautista. Ni siquiera es reformado de entre los padres de la iglesia. Esa es otra tradición histórica que nació mucho después de la reformada. Entre los bautistas, incluso el mismo llamado príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, decía exactamente lo mismo. Es deshonroso para la mujer estar en medio de la adoración congregacional descubierta, porque Pablo dice que es una vergüenza, es como si se hubiese rapado. ¿Y de dónde hablaban estos hombres? ¿De dónde hablaba Charles Spurgeon, por ejemplo? Inglaterra. No estamos hablando de Corinto. ¿Cuál es el punto con respecto a todo ello? Que no nos permiten
estos comentarios de las diferentes latitudes en el mundo cristiano y épocas en el mundo cristiano, concluir que este asunto no aplique para nosotros el día de hoy, porque aplicó en todos los tiempos, en todas las latitudes de la historia de la iglesia cristiana. John Murray, nuevamente, en el mismo escrito que cité anteriormente, Eden, dice: estoy convencido de que el cubrirse la cabeza está definitivamente prohibido para el hombre. El cubrirse la cabeza está definitivamente prohibido para el hombre, versículos 4 y 7. Pero está ordenado para la mujer, versículos 5, 6 y 15. En el caso de la mujer, la cubierta no es simplemente su pelo largo. Esta suposición convertiría el versículo 6 en un completo sinsentido. Esta suposición no tendría sentido con el versículo 6, porque la idea es que si ella no tiene una cubierta material sobre su cabeza, también podría ser rapada o afeitada. Una suposición sin ninguna fuerza si la cubierta del cabello fuera entonces considerada suficiente. Y es que no se puede concluir de otra cosa. Si realmente alguien pudiera concluir de, por ejemplo, que en su momento llegaremos al versículo 15, que habla sobre en lugar del velo le es dado cabello. Si alguien a partir de ese texto interpretara que la mujer no debe tener una cubierta material sobre su cabeza, ¿acaso no comprende la persona que interpreta de esa manera que está haciendo violencia a todos los demás textos anteriores a ese? ¿Qué sentido tendría exactamente el texto que ahorita estamos considerando? Aún más, ¿qué tan loco debe estar el apóstol Pablo para decir que la mujer debe cubrirse, de lo contrario está tan avergonzada como está rapada, para luego decirle no importa si tiene cabello está fino, le es suficiente? Debe haber una interpretación que no ponga en estupidez las palabras del apóstol Pablo, porque el Espíritu Santo no es absurdo. Debe haber una interpretación entonces. Cuando lleguemos al versículo 15, por supuesto, en aquella nos mandaremos más con ese texto. Pero lo que dice John Murray en este aspecto es completamente sensato y es como ha interpretado la iglesia cristiana. ¿Por qué la iglesia cristiana durante tantos siglos, 2 milenios de historia, no interpretó le basta a la mujer tener el cabello largo? Porque era un sinsentido con este texto que estamos mencionando el día de hoy. Pablo dice explícitamente: si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubre. Y no es que está diciendo, hermanas, no es así que ahora diga, bueno, pensándolo bien, hasta el cabello me fastidia, ahora me paso lacero y vendré entonces con lacero, porque ahí dice que la que no se quiera cubrir, pues que se rape. Así que me vengo rapada, así ya no me tengo que cubrir. Entienda, por favor. Por favor, entienda. Lo que Pablo está precisamente haciendo con el texto anterior a ella es mostrar que siempre vergonzoso estar rapada. Puede que en el tiempo de hoy, como veremos un poquito más adelante, raparse una mujer se vea de victoria, de pasarela, de revista, como nombraré algunas, por cierto. Hacer mala publicidad. Como dicen por ahí, bueno, hacer mala publicidad es siempre publicidad. No importa, yo voy a hablar duro contra eso. Porque van en contra de la palabra del Señor y yo no puedo ser suave con ellos. Puede que en nuestro tiempo algo así se haya colado en el pensamiento. Puede. De una manera minoritaria, sí, pero están forzando que así sea. Puede. Pero la palabra de Dios está por encima de todas las épocas y los tiempos. De todas las culturas y de todas las tradiciones y de todos los hábitos y de todas las prácticas. Y si el apóstol Pablo dice que es siempre vergonzoso, lo es. Y no hay discusión que valga en este punto. Si la cubierta entonces del cabello fuera suficiente, entonces este versículo no tiene sentido. Si el cabello fuera suficiente cubierta, no tiene sentido que el apóstol Pablo mande a raparse a la mujer que no quiere colocarse una cubierta o un velo. Culminado en este aspecto con la exposición básica de estos 3 textos, quiero añadir 2 puntos más a la exposición de la palabra del Señor, que darán, por supuesto, forma a nuestro mejor entendimiento de estas palabras y al discernimiento, como dije en la introducción, de los tiempos que estamos viviendo. Voy con el argumento local y cultural. Sé que algunos pidieron a gritos que explicara eso, así que les dije, paciencia, llegará el momento. El argumento local y cultural. ¿Qué es lo que básicamente esgrime el argumento local y cultural? Bueno, el argumento local dice, era solo un asunto dado en Corinto.
Por eso dice local. Tiene que ver con la iglesia local en Corinto, nada más. Pero esto, amados hermanos, en primera instancia, lucha con todo lo que en varias veces el apóstol Pablo dice a lo largo de toda esta carta. Él dice en el capítulo 14 que él enseña de la misma manera en todas las iglesias, en el capítulo 14. En el capítulo 11 dice en este contexto que es cuando se reúnen como iglesia y asimismo, como lo recibió, lo transmitió. Por implicación sabemos que él está transmitiendo todo lo que recibió. Por lo tanto, no lo recibió en Corinto. Así que esos principios no vienen localmente de Corinto. Además de esto, uno puede ver claramente cómo dice que se acuerdan de aquellas cosas y los alabo porque retienen las instrucciones tal cual como han sido entregadas. Como hemos dicho, presupone que las recibió. ¿Dónde las recibió? ¿En Corinto? ¿Pablo recibió eso en Corinto para dárselo a los corintios? Quien asuma eso hace un sinsentido de todas las palabras del apóstol Pablo. Con todo y ello, note cómo el versículo 16 incluso dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿A cuáles iglesias se refiere? ¿Solamente a la iglesia en Corinto? ¿O las iglesias de Dios abarcan a todas las iglesias locales que hasta ese momento al menos habían sido fundadas? Pues es exactamente a la segunda y no a la primera opción. Y lo mostraremos. Por ejemplo, en el Liber Pontificalis, en la corta biografía de Linus, que fue pastor de la iglesia en Roma durante el primer siglo. De hecho, mire, considere usted lo temprano de la vida de Linus como obispo. Bueno, de la vida y en su obispado, en su pastorado. Él murió entre el 77 y el 79, por allí. Murió. Vamos a poner la fecha más tardía, para no hacerla tan temprana. En el 79 murió. Aún así, ¿en qué siglo está viviendo? En el siglo I. Pues le tengo aún más. ¿Quién lo colocó como pastor? El apóstol Pedro. Pedro colocó a Linus como obispo en la iglesia romana, en ese aspecto. Fuera del hecho, voy a hacer el paréntesis porque quizá pudiera saltar la duda a alguien. Bueno, uno pudiera decir que esto es tomado en consideración por los católicos romanos, por los papistas, para decir precisamente que esa es la sucesión papal que hay con Pedro, Linus y todos los demás hasta llegar, por supuesto, al supuesto papa que tienen el día de hoy. El hecho de que estemos utilizando esta información no significa que estamos avalando el papado, hermano, por favor. Si va a pensar mal de uno, al menos, oye, busque un mejor argumento. Lo que estamos mostrando a través de esto es algo sencillo. Linus vivió en el primer siglo. Conoció de primera mano al apóstol Pedro. Fue colocado por el apóstol Pedro al ministerio. Conocía las tradiciones que los apóstoles en el contexto de Pedro, no el de Pablo en Corinto, sino el de Pedro en Roma, dejó. ¿Y qué dice? Cito, él, por orden del bienaventurado Pedro, decretó que la mujer debía cubrirse la cabeza con un velo para entrar en la iglesia. Mire, varias cosas se dicen de Linus que son cortas, ¿no? En su muy corta biografía, en el Liber Pontificalis. ¿Y sabe cuál es una de las cosas que resaltan en esas pocas cosas que se dice en su biografía? Esta sentencia. Nuevamente, ¿es el argumento local consistente con la realidad? ¿Era un asunto nada más de Corinto? Porque un poco de geografía básica no nos haría mal. ¿Dónde estaba ubicada Corinto? Ciertamente no en Roma, porque era una ciudad griega que, aunque con el tiempo llegó a estar bajo el dominio del imperio romano, seguía siendo, por supuesto, una ciudad griega. Y en ese contexto, ¿qué tenemos? Corinto y Roma están completamente distintas en localidad geográfica. ¿Qué nos dice Linus? Pedro mandó exactamente lo mismo para la iglesia cristiana en Roma. ¿Tenemos nosotros alguna evidencia para pensar o sugerencia para pensar que si Pablo lo dijo en Corinto y Pedro lo dijo en Roma y son apóstoles, no se haya transmitido de la misma manera a todas las iglesias? ¿Tenemos algún argumento o evidencia histórica, una fuente segura para pensar lo contrario? No la hay, ni escrituralmente, ni tampoco históricamente.
Además de ello, sumo esto. Tertuliano, en uno de sus libros sobre el velo de las mujeres, hablando más propiamente sobre el velo de las vírgenes, en el capítulo 2, renglón 8, dice: en toda Grecia, no en Corinto, en toda Grecia y en algunas de sus provincias bárbaras, la mayoría de las iglesias mantienen a sus vírgenes cubiertas. Hay lugares también bajo este cielo. Tertuliano estaba en el norte de África. África, ¿me entiende? Norte de África. Hay también bajo este cielo donde esta práctica se obtiene para que nadie atribuya la costumbre a la gentilidad griega o bárbara. Touché, para aquellos que tienen el argumento local. Nadie puede atribuir a que esta práctica sea un asunto local. No, no nació con Corinto. Es una tradición apostólica. Los apóstoles lo mandaron a las iglesias en sus distintas latitudes. El argumento local no toma en consideración la verdadera evidencia histórica. Ignora por conveniencia que esto es, por supuesto, una lucha contra las palabras de los apóstoles. En segundo lugar, en este punto, está el argumento cultural. Se resume de alguna manera en esto, el argumento cultural. Era un asunto cultural por las prostitutas del templo pagano. Yo di una breve respuesta en la ronda de preguntas y respuestas sobre este asunto, en miras de que, por supuesto, el día de hoy en su debida predicación se habría de desarrollar de mejor manera. Pero este es el desarrollo propiamente. Permítame dar al menos 3 razones principales por las que el argumento cultural es un completo absurdo al interpretar las Escrituras. Primero, las razones que sí da Pablo. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros decimos que el argumento es cultural, estamos aduciendo que la forma en la que deberíamos interpretar el texto son por las cosas que han pasado fuera del texto y no por el texto mismo. Eso ya condena de primera mano cualquier exégesis del texto. Y lo dirige a volverse una, como se conoce en el mundo de la teología, eisegesis. Yo voy a colocar en el texto lo que yo creo que debe estar allí. Y no extraer las verdades del texto, sino yo colocar lo que no está allí. Conocemos a muchos eisegetas, ¿verdad que sí? Claro que sí. R.C. Sproul, en su libro Knowing Scriptures, o Conociendo la Escritura, por allá en 1977, dice: con respecto a la cuestión del velo en Corinto, numerosos comentaristas afirman que la razón por la que Pablo quería que las mujeres se cubrieran la cabeza era evitar una escandalosa aparición de mujeres cristianas bajo la apariencia externa de prostitutas. ¿Qué hay de malo en este tipo de especulación? No solo estamos poniendo palabras en la boca del apóstol, porque Pablo no está diciendo que deberían cubrirse por causa de las prostitutas en Corinto. Nunca dice el pasaje eso. No solo estamos poniendo palabras en la boca del apóstol, sino que estamos ignorando las palabras que sí están allí en el mismo pasaje. Si Pablo se limitara a decir a las mujeres de Corinto que se cubrieran la cabeza y no diera ninguna razón para ello, estaríamos muy inclinados a justificarlo con nuestros conocimientos culturales. En este caso, sin embargo, Pablo proporciona una justificación que se basa en una apelación a la creación, no a la costumbre de las rameras corintias. Debemos tener cuidado de no dejar que nuestro afán por conocer la cultura oscurezca lo que realmente dice el texto. Subordinar la razón expuesta por Pablo a nuestra razón concebida especulativamente es calumniar al apóstol y convertir la exégesis en eisegesis. Duro el viejito Sproul, pero certero. Ahora es más certero, que está en la gloria del Señor, disfrutando de las cosas que algún día usted y yo también, por la graciosa misericordia del Señor, disfrutaremos si permanecemos en fe y en pureza, invocando el santo nombre del Señor. ¿Cuál es el punto de Sproul en esto? Lo que dije al principio. Lo primero, las palabras que sí están en el pasaje. ¿Qué sí hay en el pasaje? ¿Qué dice el pasaje? Voy a preguntar tal cual como preguntaba Cristo. ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito? ¿Te dice que las razones son por causa de prostitutas en Corinto? ¿Te dice eso? Si te dijese eso, cualquier hombre que dijera lo contrario, habríamos de asumirlo como un hereje.
que tuerce la palabra del Señor. Pero si el apóstol Pablo no dice eso, entonces no es más que, para empezar, especulación, porque el texto no lo dice. Uno pudiera decir, bueno, pero quizá tiene alto grado de probabilidad, porque ciertas cosas las llegamos a comprender mejor por el contexto cultural del contexto literario de esa carta, escrito o libro. Y tienen razón, pero este no es el caso, porque las razones se aducen del mismo pasaje. Es decir, no necesitamos de afuera. El mismo pasaje es claro. ¿Cuáles son las razones? Autoridad, el orden de la creación, la naturaleza, que más adelante hablaremos acerca de ellos, instituida por Dios también. Los ángeles en el servicio público, más adelante también veremos eso. Todas estas cosas no están hablando acerca de una localidad. Todas son universales, atemporales. Así que es hacer violencia a las palabras que sí están en la Escritura. Decir, no, el asunto es meramente cultural. Pablo se refería al asunto porque la cultura así lo demandaba. Esas no son las razones que da Pablo en el pasaje. Y él claramente pudo haber dicho así, sencillamente. Ustedes saben muy bien que las prostitutas corintias se la pasan así, rapadas. Que ya más adelante voy a desmitificar eso. Permítame. Pero él claramente podría haber dicho eso, ¿no es así? Claramente, sencilla y llanamente, ustedes saben cómo se visten esas mujeres. Diferénciense de esas mujeres. Si eso hubiera pasado, aún así tendríamos lucha con los relatos históricos, por lo que hemos visto. Pero a lo mejor no tendríamos el relato histórico de Pedro diciéndole a Linus que manda a cubrir las mujeres en la iglesia si fuera un asunto meramente cultural en Corinto. No es verdad. Segundo, la confusión entre épocas. Aquí vamos un poco más adentro del argumento cultural. ¿Por qué la confusión entre épocas? Mira, hermano, yo también fui portador de esta mentira un tiempo. Hace varios años atrás creía precisamente que el argumento cultural era una forma de entender bien las Escrituras y este pasaje. Yo hacía violencia en ese contexto. Gracias a Dios, en ese contexto, nunca tuve que enseñar esto en un púlpito, sino hasta el día de hoy. Gloria a Dios por eso, que el Señor me preservó de torcer la palabra con mis propias interpretaciones y especulaciones. Pero hay una gran cosa que hay que saber en este aspecto, interesante e importante, porque marcará nuestra forma de entender este argumento. ¿Por qué la confusión entre épocas? Sí hubo un tiempo en que Corinto tenía más de 1000 prostitutas en un templo pagano. ¿Escuchó bien lo que dije? Sí, hubo una vez. Hubo un tiempo. David Phillips, pastor, teólogo y autor de dos libros que si se pudieran conseguir en español serían sumamente beneficiosos para la iglesia cristiana hispanohablante, Covered Glory y Head Covering Throughout Christian History, es decir, gloria cubierta y la cubierta de la cabeza a través de la historia cristiana. Son dos libros espectaculares, ya leí el primero, el segundo voy relativamente largo. Están en inglés. Él dice en su blog, un blog llamado Head Covering Movement, o Movimiento de la Cubierta de Cabezas. Tienen algunos materiales en español y la mayoría está en inglés. Creo que voy a hacer un convenio con ellos para aportar material en español, para colocarlo allí, para aumentar un poco más la causa del Señor en ese aspecto, porque hace falta mucho de ello. Cerrado paréntesis, ¿qué es lo que dice David Phillips en este contexto? Dice, otra suposición cultural que se repite a menudo es la siguiente. Pablo exigía que las mujeres llevaran la cabeza cubierta y el pelo largo porque en la cultura corintia del siglo I, una mujer sin la cabeza cubierta o el pelo largo solía ser una prostituta. Corinto era conocida por su inmoralidad. Específicamente el templo de Afrodita en Corinto albergaba 1000 prostitutas del templo con cabezas descubiertas y afeitadas. Los eruditos han señalado que esta explicación es, por múltiples razones, históricamente inexacta. La reputación de Corinto como ciudad extremadamente inmoral ya había desaparecido en la época de Pablo. El templo de Afrodita fue destruido más de 200 años antes de que Pablo escribiera Primera Corintios. Un puntico más. Dice David Phillips, además, como si fuera poco el palazo, las prostitutas corintias no eran conocidas por llevar el pelo rapado y la cabeza descubierta. En realidad, llevaban velos transparentes como su rasgo distintivo. Pequeña confusión de épocas lleva a una interpretación errónea del texto. ¿No es así? Pequeña confusión de época.
Esto sucede, por supuesto, porque quienes están esgrimiendo el argumento cultural no se ciñen al texto para interpretar el mismo texto, sino que van a la cultura y específicamente a especulaciones de la cultura para entonces a partir de allí interpretar el pasaje. Esto no es un principio ni cristiano ni mucho menos reformado, como la sola escritura, ¿no? Vamos a la escritura porque ella es nuestra única norma de fe y conducta. Si el texto habla lo suficientemente sobre ello, no necesitaríamos en este aspecto de ninguna otra cosa para interpretar con claridad las escrituras. Vale decir algo más antes de decir dos citas más que tengo aquí en este segundo punto. Curiosamente tengo puro David aquí. David Phillips, David Garland y David Hill. ¿Cuál es el punto con respecto a esto? Curiosamente, hermanos, si la iglesia cristiana ni siquiera tuviese de dónde sacar los argumentos que sacan contra esta tradición y práctica cristiana, y se encontrara por primera vez con este pasaje, la lectura natural de ese pasaje no le llevaría a la mujer cristiana a andar descubierta en la oración congregacional. Necesita haber escuchado de aquella especulación del argumento cultural para poder decir, ¿por qué? Porque tiene las ansias de no tener la cubierta sobre la cabeza. Esa es la razón. De otra manera tendría que bregar con el texto, luchar con el texto. Porque el texto no te va a decir, la razón es porque habían prostitutas en Corinto. Ya sabemos que es falso. Ese templo fue destruido hace 200 años antes de que Pablo escribiese Primera a Corintios. Insistir en ese argumento es ignorar la historia, los hechos verificables. Estoy dando fuentes aquí. Segundo, en este mismo segundo punto, David Garland, en su comentario a 1 Corintios, dice: la antigua opinión que hacía de Corinto casi sinónimo de prostitución debería abandonarse. Estas referencias son a la Corinto griega, destruida en el 146 antes de Cristo. ¿Cuándo vivió Pablo, hermano? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? No, es que hay que preguntar. Porque quizás las fechas, algunos solemos ser lentos con los números. Y quizás las fechas no nos choquen tan rápido como deberían. 146 antes de Cristo implica al menos que cuando Pablo escribió a los Corintios ya habían pasado 200 años de la destrucción. Entonces, esas referencias acerca de las prostitutas del templo de Afrodita son a la Corinto griega destruida en el 146 a.C., no a la Corinto después de haber sido reasentada y reconstruida como colonia romana. Es anacrónico aplicar los epítetos a la Corinto de la época de Pablo. Todo lo que estamos diciendo acerca de la Corinto griega, con su templo de Afrodita y todas sus prácticas, he dicho sea de paso, no andaban rapadas, su señal distintiva era un velo translúcido. Esa era su señal distintiva, característico de ellos. Mire cómo se pervierte y una especulación da lugar a otra y otra y otra. Y luego viene la gente con ímpetu de, yo sé lo que estoy diciendo, es que en Corinto habían... David Hill, en su La importancia del retrato romano para la cubierta de las cabezas en 1 Corintios 11, en el boletín de Tyndale, en las páginas 245 a la 260, únicamente en inglés, dice esto: algunos han tomado la insistencia en que las mujeres lleven velo como una forma de Pablo de asegurarse de que no se les confundía con prostitutas o etairai, del griego, significaba prostitutas, por ponerlo corto. Parte de la razón de este punto de vista reside en la interpretación de Corinto como una ciudad obsesionada por el sexo, con prostitutas que deambulaban libremente por las calles. Los 1000 etairai vinculados al culto de Afrodita y la correspondiente notoriedad de Corinto pertenecen a la ciudad helenística arrasada por Mummius en el 146 a.C. En cambio, el santuario romano era mucho más modesto. Esto sí es historia. Esto sí es un argumento cultural, pero no le da la razón a la forma de interpretación que muchos tienen hoy. Eso sí es un argumento cultural, pero deshace el otro argumento cultural que es completamente especulativo. Esto sí es historia. Ese templo fue arrasado por Mummius en el 146. ¿De qué templo están hablando entonces? Porque estas cosas que mencionan no estaban pasando allí. Pequeña confusión entre épocas trae a cabo o da facilidad para una interpretación que termina torciendo el sentido de las palabras del apóstol Pablo.
En tercer lugar y último en este punto, el cómo se propagó este argumento. Yo me reí y después me puse a llorar. Porque somos tan falibles, hermanos. Nos dejamos llevar por una cosa que se dice y después por otra. Y así vamos formulando un asentamiento de bases en nuestra mente, de axiomas, de pensamientos irreductibles en nuestra red de pensamientos. Y no nos damos cuenta porque no ponemos a prueba aquella información que estamos recibiendo. Gordon Fee, en su comentario a la primera carta a los Corintios, también en inglés, dice: el vicio sexual de la vida corintia, sin embargo, ha tendido a ser exagerado por la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento hoy. Se ha sugerido comúnmente que el pelo corto o la cabeza rapada era la marca de las prostitutas corintias, pero no hay evidencia contemporánea que apoye este punto de vista. Parece ser el caso de la suposición de un erudito que se convierte en la nota marginal de un segundo erudito y así termina convirtiéndose en la asunción de un tercer erudito. De hecho, vi el caso de uno, no voy a nombrarlo porque sus comentarios son buenos, solo que está un error allí. Somos hombres y fallamos. Por eso es siempre necesario preguntar: fuentes, ¿dónde están las fuentes? ¿Cuál es la fuente? Si hablamos acerca del contexto cultural, ¿dónde están las fuentes del contexto cultural? Y si hablamos sobre la base de interpretar las escrituras, vamos primero al texto. ¿Qué dice el texto y su contexto? Y luego sí, el contexto cultural para ayudar a reafirmar el texto, no para terminar torciendo el sentido natural del texto. Lo que menciona aquí Gordon Fee tiene completamente la razón. Vi precisamente un comentario de uno de esos eruditos. Y después de ver ese comentario, un segundo comentario que estaba citando ese primer comentario, pero el primer comentario nunca aportó evidencia histórica de lo que estaba asumiendo. Esto es un delito, en el sentido, por supuesto, de la literatura. No crea que estoy acusando a un hermano de un crimen. Eso es especulativo. Y cuando uno quiere hacer ciencia cierta, exacta, uno tiene que apelar a las fuentes. ¿Qué estoy haciendo yo al citar directamente los escritos de aquellos tiempos de su pluma y mano? ¿Cuál es el propósito? Sepa usted que estas son las fuentes directas de quienes estuvieron allí. En cambio, por ejemplo, de este erudito que se está mencionando aquí, que yo menciono, no por nombre, por supuesto, porque no quiero avergonzarlo, a ellos no quiero avergonzarlos. Son buenos hermanos en Cristo y buenos maestros, con faltas como todos. Si fuera un falso maestro, lo digo con nombre, apellido, ministerio, lugar de residencia y país de origen también. ¿Ah? Si tuviera la cédula, se lo digo también. Entonces, ¿cuál es el punto? Él lo dice, sin ninguna nota marginal. Eso en un comentario es delito. ¿Cómo tú vas a afirmar algo de esa magnitud? Claro, él lo hace de una manera de suposición. Es decir, no de su propia posición, aunque lo era, sino de que era una suposición. Es una especulación al respecto. Él está especulando sobre lo que pudo haber pasado hacia allá. Pero como es un erudito de gran peso, un segundo erudito en un comentario más tarde, unos 30 años más tarde, copia el mismo argumento y lo replica. Tampoco con fuentes. La única fuente es que cita al erudito anterior. Y el erudito anterior no tenía ninguna fuente. Y vuelve a ocurrir, pero ya no ni siquiera como una posibilidad de interpretación, sino como una asunción. Un tercer erudito que dice, como dice fulano de tal y dice fulano de tal, realmente era así. Las mujeres corintias en el tiempo de Pablo se la pasaban rapadas y sin velo. ¿Entendió cómo llegó este argumento cultural a nuestros oídos el día de hoy? Y estamos hablando del último siglo, porque esos comentarios, permítame darles el tiempo, es del último siglo para acá. Da risa en un sentido. Por otra parte da tristeza. ¿Sabe por qué? Porque ese detalle, vea por qué es tan celoso el Señor con el asunto del ministerio de la palabra y de tratar la palabra con tanto cuidado. ¿Por qué quienes nos encargamos de la palabra somos tan quisquillosos con los puntos, las comas, certero, ser preciso? Porque un pequeño detalle terminó ampliando todo un abanico de interpretaciones que hacía violencia a un texto que por demás es naturalmente claro. Quinto lugar, punto final de la predicación. El punto final, porque viene ahora por supuesto la aplicación, ¿no? ¿Cierto? Seremos tan mancos como para decir todo esto y después no aplicar.
A ver, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Ah, no, vale, voy a tiempo, voy sobrado. 1 hora 6 minutos. A mí me quedan como 14 minutos. Quinto punto. La vergüenza que el feminismo está naturalizando para la mujer. Ay, ay, ay. Hermanos, yo estoy haciendo todos estos contrastes históricos porque me interesa que lo que dice la palabra del Señor se cumpla en nosotros. Tener discernimiento de los tiempos. Por ejemplo, la palabra del Señor dice, redimiendo bien el tiempo porque los días son, y es verdad siempre, los días son malos. Pero como iglesia uno debe recordar lo que está escrito en las Escrituras, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La iglesia es portadora de la gracia del Señor, receptora de la gracia del Señor. Así que ella, por medio de la luz de la exposición de las Escrituras, debe alumbrar a todo hombre. Debe ser como un amanecer para la sociedad en la que habita la iglesia cristiana. Si ella se aferra con uñas y dientes a la palabra del Señor, si como dicen las Escrituras, y como dice Pablo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí aprendiste. Si la iglesia, columna y baluarte de la verdad, iglesia y casa del Dios vivo, retiene la forma de las palabras que ha recibido, las instrucciones, como dice Pablo en 1 Corintios 11:2, las tradiciones que el Señor nos ha dado por medio de los profetas y apóstoles, será como un amanecer para la sociedad en la que estamos. Pero si no, lo contrario es realidad también, y eso es lo que vamos a ver en este punto. Porque es lo que ha estado sucediendo. El feminismo ha sido una fuerza, por supuesto, que se ha levantado, permítame decirlo con total honestidad, por causa del auge del autoritarismo de varones que no entienden lo que es la autoridad. Como los hombres traicionan los principios de lo que significa realmente ser la autoridad en la sociedad, han hecho daño a muchas mujeres. La mayoría de las mujeres que generalmente conforman el movimiento del feminismo, por lo general son mujeres abusadas, abandonadas por sus padres, etcétera. Mujeres que han tenido sufrimiento por distintas formas de violencia o abuso de hombres que no entienden realmente cuál es su deber delante del Dios del universo. Yo con esto no quiero quitar la responsabilidad de las mujeres con las cosas que hacen y dicen. Ahora vamos a hablar de esto. Pero quiero colocar esto en primer lugar porque de eso precisamente se trató la predicación pasada. Las Escrituras dicen claramente que Cristo es la cabeza del varón. Por una razón, el varón tiene un patrón que seguir en su comportamiento. Y tiene que luchar con sus propias concupiscencias y sus pecados, mortificarlos, para poder conducirse adecuadamente en el uso de su autoridad. Porque no toda cosa que provenga de un varón sencillamente es autoridad porque él es varón. En la medida en la que se sujeta a Cristo como su cabeza, su autoridad es tan válida como la de Cristo mismo. Eso es lo que hemos estudiado. Eso es lo que la Escritura dice explícitamente. Ahora, quitando ese paréntesis que no debe quitarse de nuestra memoria, pero poniéndolo a un costado y teniéndolo en consideración, lo que el feminismo está naturalizando para la mujer es completamente una vergüenza. Comenzamos hablando en la primera predicación cómo la segunda ola del feminismo se levantó por el escrito de varias mujeres. Y esto, en particular, llevó a ciertas prácticas puntuales, concisas. Les hablé de cómo la National Organization of Women en los Estados Unidos de Norteamérica, impulsada por 2 mujeres principalmente en este punto en particular, que llegaron a tener suficientes conexiones políticas como para tener poder y peso político, llegaron a tener una completa oleada de convocación para quemar el velo, ¿correcto? ¿Recordamos eso? Cité las cartas escritas de ellos mismos, los comunicados, para que cualquiera que haya notado, que sea diligente en escudriñar las cosas, pudiera investigar si realmente lo que yo estaba diciendo era así. Pero ahora hay algo más. Ojalá este movimiento se hubiese quedado únicamente, y no es que está bien, pero ojalá solamente hubiese sido: queremos emancipar a la mujer de la opresión patriarcal y de lo heteronormativo y de cuánta estupidez suelen decir. Ojalá hubiera quedado allí, pero no fue así. Ahora el feminismo ha venido impulsando, después de su tercera ola, características mucho más violentas en contra de lo mismo que venimos hablando. Primero, descubre a las mujeres
y por la Oficina de Religión y Mujeres de la NAO, de la National Organization of Women, se vino aplicando dentro de varias iglesias los principios de desvelar a la mujer, con el desvelado nacional que ellas convocaron, y que muchas mujeres asistieron y quemaron sus velos en señal de protesta contra el hombre. Como si hubiese sido el hombre quien instauró esto, no como venimos viendo. ¿Quién dio esa orden? ¿Quién dio esa orden, hermanos? ¿Quién dio la orden de que la mujer estuviera cubierta en la adoración congregacional? ¿Quién la dio? Dios la ha dado. Desobedecerla es desobedecer a Dios, pero ellos dicen, no, lo hacemos por emancipación de la mujer para con el hombre. Quemamos el velo como señal de rebeldía contra esa señal de sujeción, como decía claramente tanto Betty Friedan como Elizabeth Farians, dicho en la primera predicación. Cualquiera que quiera rememorar aquello puede en YouTube o en Facebook volver a escuchar la primera predicación de este segmento. ¿Qué es lo que está ahora tramando el feminismo? Que lleva rato tramando. ¿Qué está pasando delante de nuestros ojos? Y muchos de nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, ni por amparo ni por casualidad hemos reparado en que ambas cosas vienen de la mano. La revista British Vogue, ¿conoce esa revista? Si usted la conoce, hermano, usted se anda en el área de la high, de la moda alta y dura, ¿no? Vogue, la marca Vogue, vamos a decirlo así como está escrito, Vogue, se pronuncia Vogue. Vogue, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de otro, no se preocupe. Bien, la Vogue británica, o Vogue en Inglaterra, miren lo que dice. A principios de los años 60, la cabeza rapada comenzó a adoptarse como un look atrevido y desafiante. ¿En la década de qué? ¿En la década de qué, hermanos? A principios de los años 60, la cabeza rapada se adoptó como un look atrevido y desafiante. ¿En qué década comenzaron los desvelados nacionales y la quema de cubiertas de cabeza de los cristianos? En la década de los 60. Vuelva a mirar la primera predicación. Fue la segunda ola del feminismo que invocó estas cosas. Y a partir de ello comenzó a tomarse esta actitud. ¿Por qué? Porque quitar el velo de la mujer no parecía suficiente vergüenza para la mujer. Había que ir un poco más allá en este asunto. Marcar una pauta que verdaderamente fuera distinta, porque incluso cuando la mujer se quitaba el velo, quedaba de alguna manera similar a muchas mujeres que no tenían el velo. Entonces no marcaba la impresión que el feminismo realmente quería marcar. Por cierto, altamente feminista y compartidora de los principios LGTB, Vogue. Por eso lo estoy trayendo a colación. Esto no es un hecho aislado, ¿sabe? No es el comentario de alguien que encontré por allí. Yo estudié estas cosas. Esta gente recibe y da, aporta para los postulados de estos cochinos y diabólicos movimientos. Frida Kahlo, ¿sabe usted quién es Frida Kahlo? Mi esposa me decía anoche, ¿y tú qué haces viendo fotos de Frida Kahlo? No es que me parezca bonita, ni mucho menos. Que dibuja malísimo también. Mujer pa' fea adentro y fuera. Sufrida, sí. No, es en serio. Fue una mujer muy sufrida, sufrió mucho maltrato de muchas formas. Pues no con eso quiero justificar las maldades que impulsó con muchos de sus pensamientos y sus cuestiones, ¿no? Pero bueno, se comenta sobre la pintura de la feminista Frida Kahlo, llamada Autorretrato con pelo corto. Autorretrato con pelo corto, que Frida decidió liberarse de todos los estigmas al cortar su cabello, como una acción revolucionaria por negarse a cumplir con los estándares físicos y de belleza que se habían impuesto a través de las décadas. ¡Ah, caray! Recuerden que estamos hablando en el contexto de la predicación que venimos teniendo. ¿Qué era vergonzoso según las escrituras para la mujer? Ahora, a partir de que la mujer comienza a desvelarse y quemar el velo, porque no quiere enseñar la autoridad sobre su cabeza, porque hay que emanciparse de la autoridad heteronormativa y patriarcal del hombre, que subyuga y oprime a la mujer, ahora van a un escalón más allá. No es solamente desvelarse,
que Pablo dice es lo mismo que si se hubiese rapado. Es tan vergonzoso como si se hubiese rapado. No es suficiente vergüenza, dice el feminismo, desvelar a la mujer. Vamos a raparla. Felicitas Ordaz dice esto. Feminista también, no se extrañe, todo lo que estoy mencionando aquí tienen la misma porquería en su mente. Una mujer con el pelo rapado sigue sorprendiéndonos. Quizá no estemos acostumbrados, pero sin duda sabemos que es un acto de valentía, de reafirmación de sí misma. ¿Aló? Ya vemos cómo, como les dije anteriormente en la primera predicación, las cosas van tomando otro color. Son expertos en la redefinición de los términos. Ventana de Overton, ¿recuerdan que les expliqué y que investigaran? ¿Alguno investigó lo que significa la ventana de Overton? No levante la mano. Ya veo que no. Investigue, hermano. Estudie para que no sea engañado. Ventana de Overton. Haciendo de lo imposible, posible. Y de lo posible a lo normativo es así. Reafirmación de sí misma, raparse. Reafirmación de sí misma, valentía, acto revolucionario, no cumplir con estándares de belleza que han sido impuestos por las décadas. ¿Usted está viendo esto? ¿Pero qué dicen las escrituras? Mocharse el cabello para la mujer es deshonra, dice. Explícitamente lo dice. ¿Qué están diciendo de ellas? En aquel tiempo comenzaron con estas cosas. ¿Qué están diciendo? No, escuche, ve. No, no es así. No es que va a ser deshonroso para ti, sino que sabe Dios que serás valiente, revolucionaria, una reafirmación de ti misma, un acto de total valentía, emancipación que lo hagas. Hay que lavar esto después. Estas expresiones abundan en todas partes, en todas las asquerosas páginas en donde tuve que ensuciarme para traer estas cosas. Feminidad normativa. Hay otras que dicen, hay maneras infinitas de ser una mujer sin las trabas de las normas de género. ¿Ve por dónde también va el asunto? Hay maneras infinitas de ser una mujer sin las trabas de las normas de género. No, claro. Por eso es que tenemos competiciones de mujeres y hombres amputados ganando competiciones de mujeres. Porque ahora hay infinitas formas de ser mujer, sin las normas de género. ¿Usted está viendo lo que está causando esta ideología? Borrar la distinción entre hombre y mujer es una de las consecuencias de quitar la autoridad de sobre la cabeza de la mujer. Usted dice, ¿todavía usted piensa que no tiene nada que ver? La feminista y lesbiana June Fernández habla en una revista llamada Pícara Magazine, ahí es usted el nombre, del proceso de desmarcarse de la feminidad normativa al hilo de su decisión de raparse el pelo. Dice, raparme el pelo sería como marcar un punto de inflexión simbólico. Decirme y decir que paso de la feminidad normativa y del pensamiento heterosexual, que quiero dejar de preocuparme por resultarle a la gente bonita. Ay, hermanos. Ay, hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo esta lesbiana y feminista? Punto de inflexión simbólico. El feminismo lo sabe bien. Porque para poder arrancar de la cabeza de la mujer un símbolo que por milenios fue interpretado correctamente como proveniente de Dios por medio de los apóstoles, debía colocar en su lugar otro símbolo. Un símbolo por otro símbolo. ¿Y qué comienza a ver ahora? ¿Usted se ha dado cuenta, hermanos, cómo ahora en las revistas es un orgullo? Usted sabe que la primera plana de una revista te está diciendo, por supuesto, este es el todo y el marco de nuestras siguientes publicaciones, ¿cierto? De portada, la expresión lo dice todo. No, estás deportada. No es que te deportaron del país, no. Que estás de portada de revista. Significa, estás de uno, estás de A. Estás demasiado hermosa. Ponerla de portada en magazine, es decir, esto es lo más hermoso que tenemos para presentarte en esta época. Lo mejor de lo mejorcito. ¿Qué comenzamos a ver? En revistas, en modelos de marcas sumamente conocidas, en pasarelas de moda, cantantes famosos, películas, marcas.
Mujeres rapadas así. Porque el puño levantado es señal ¿de qué? De rebelión, ¿no? De luchar, de lucha, de emancipación, de revolución. Adelante. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Marcas y empresas que escogen modelos rapadas por, escucha este término, si quiere investígalo, por favor hágalo. Sororidad. ¡Ay, mi alma! Escogen modelos rapadas por sororidad a los objetivos feministas, intentando cambiar la forma de ver a la mujer rapada, no como algo deshonroso, como siempre fue y en realidad es a los ojos de Dios, el Dios que no cambia conforme a la cultura de este mundo traicionero. Ahora pasar a verlo como un ícono de rebelde valentía, de emancipación femenina. Marcas como Marc Jacobs Beauty, es una línea de maquillaje, apoya todos los postulados del feminismo. Un montón de modelos rapadas también. Y el hombre dice claramente, yo estoy completamente en acuerdo con los postulados del feminista y ellas tienen que hacer exactamente todo lo que ellas desean hacer con su cuerpo. Y esto es una señal que va, por supuesto, contra lo heteronormativo para destruir esas normas de contrato social que han tenido por décadas y todo ese lenguaje y toda esa parafernalia que tienen. Gucci, lo mismo. Christian Dior, lo mismo. Vogue, de la que hablábamos, lo mismo. Versace, Chanel, ¿les suenan? Muchas de estas cosas las están viendo incluso nuestros propios hijos. Ellos luchan contra una supuesta normatividad para la mujer, mientras al mismo tiempo, ¿qué están haciendo ellos? Normatizar la conducta de la mujer. Entonces no quieren emancipar a la mujer, la quieren esclava de un nuevo amo. La quieren sierva de un nuevo amo. Mientras que siendo siervos del Señor hay libertad, siendo esclavos y siervos de los hombres, hay tiranía. Cuando las costumbres las dicta el Señor, cuando las tradiciones las coloca Dios, entonces hay libertad en ello. Pero cuando comienzan a ser quitadas para ser colocadas las de los hombres, es allí cuando viene el problema. Películas como G.I. Jane en el 97, V de Vendetta en el 2005. Hemos visto esas películas, ¿verdad? Doctor Strange en el 2016. En donde la más alta y más poderosa, rapada. O Avengers, todo el grupo de mujeres rapadas. En Mad Max también. Hay un montón de películas, hay un montón de cantantes famosos, un montón de modelos, un montón de portadas. Y todo esto comenzó con un objetivo primario. Hay que mostrar que la mujer rapada es un acto de valentía revolucionario, de emancipación de la autoridad del hombre. ¿Todavía crees que es un asunto accidental? Conclusión y reflexión de aplicación. Veamos el contraste de lo que hemos estudiado. Primero, Dios llama deshonroso que el hombre se cubra la cabeza en la adoración congregacional. Sencillamente dice, si un hombre en la adoración congregacional se cubre la cabeza, es una falta de respeto a sí mismo y al Señor. Pongámoslo a la par allí. ¿Persistiremos nosotros en lo que es deshonroso a los ojos de Dios? ¿Persistiremos nosotros en lo que es deshonroso a ojos de Dios? Segundo, Dios llama vergonzoso que la mujer tenga descubierta su cabeza en la adoración congregacional. ¿Persistirán las cristianas en hacer lo que es afrenta y vergüenza a ojos de Dios? Y mire que lo digo con total temor y temblor del Señor, pero tenemos muchas mujeres aquí que están en eso, en afrenta y vergüenza. Porque no se puede decir del texto otra cosa que lo que dice el texto. Es vergonzoso, es afrenta, es deshonroso, es ignominia. O quizá han comenzado a recibir la narrativa feminista y han empezado a abrazar que la vergüenza es una señal de resistencia, un acto revolucionario de emancipación.
Tercero y último, el feminismo y la cultura pagana no solo ha protestado para descubrir la cabeza de la mujer, sino incluso raparla. Y está luchando por todos los medios para hacerle parecer que esto es grandioso, aunque a ojos de Dios esto sea claramente afrenta y vergüenza. Y más adelante veremos también, si el Señor nos concede la vida y ocasión, cómo tampoco se quedaron en rapar a la mujer, quitarle el velo y luego raparla. No se quedaron allí, porque esto lo hemos visto en muchas ocasiones también. Descubrimos su cabeza, rapamos su cabeza, descubrimos su pecho. Ya veremos hacia dónde va dirigiéndose toda la cosa. A vulgarizar a la mujer y a quitarla del rol y función y el lugar que Dios en dignidad le ha dado. Pero ahora este es el punto. Si la cultura pagana y el feminismo tiene estas costumbres: desvelada, móchate el cabello, esto es rebeldía, esto es autoridad, esto es empoderamiento, otra de sus palabras preferidas. Esto dice la cultura pagana. Pero hoy hemos visto lo que dice la cultura del reino de Dios, lo que dicen las Escrituras. Sería sensato preguntar: ¿seguirán las cristianas las instrucciones de Cristo dadas por los apóstoles en las Escrituras? ¿O preferirán creer las mentiras del feminismo y la cultura pagana de este siglo? Preguntas que merecen respuesta de nuestra parte, porque estamos en pacto con un Dios celoso. Nuestro hermano Álvaro oraba en la hora de oración sobre la base de Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no os amoldéis a este siglo. Pregunta, hermana, si tu práctica se ha venido amoldando a las prácticas que dejó el Señor por las Escrituras, o se está amoldando a las prácticas que el feminismo desde hace unas pocas décadas ha traído para el mundo. Quizás sin darte cuenta pudieras decir: es que yo no lo sabía, pastor, y yo te entendería, porque eso puede suceder. Podemos ser engañados cuando la luz de la palabra no viene a nosotros en esas áreas. En donde no hay luz de la palabra, hay oscuridad del error. Pero viniendo la luz a ti, ¿qué harás con ella? Viniendo la palabra del Señor a ti, ¿qué harás con ella? Persistir en seguir la costumbre pagana de este siglo y amoldarte a este siglo, sus postulados, sus pensamientos. O tomarás la palabra del Señor en serio, la abrazarás y retendrás la forma de las sanas palabras que has recibido del Señor. ¿Guardar o no guardar la palabra del Señor? ¿Vivir o morir? Ese es el hecho. Puestos de pie, vamos a orar al Señor para culminar. Amado Padre Celestial, Señor, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. No deje en paz nuestros pensamientos e intenciones. Sé que muchos de entre nosotros el día de hoy puede que estén sencilla y llanamente cruzando de un lado al otro pensamientos. Yo te ruego que lleves sus mentes y corazones a tu palabra, y solamente a tu palabra. Que dejen de escuchar las voces del mundo, que dejen incluso de escuchar mi voz si mi voz no concuerda con las Escrituras, y que escuchen solamente tu voz que está en las Escrituras, santas, preciadas para nosotros. Pero no dejes que nuestro pueblo, no dejes que nosotros, por escuchar las palabras de este siglo perecedero, dejemos de atender a tus palabras imperecederas, porque el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Si has ordenado algo, danos entonces, aquí sí, la valentía, el empoderamiento de mantener en un siglo malo no lo contrario a tu palabra, sino lo que es afín a tu palabra, y poner entonces un veto a las costumbres y prácticas paganas que quieren penetrar en tu santa iglesia para cambiar las santas tradiciones e instrucciones que tú nos has dado en las Escrituras. Danos ahora sí la gallardía para pelear contra estas cosas, para ser firmes. Danos el discernimiento, Señor, para mirar por dónde se mueve Satanás, para no ser ingenuos, Señor,
pensando que estas cosas pasan al azar, aleatoriamente, sin ningún guión de narrativa detrás de estos actos. Danos el poder de descubrir las artimañas de Satanás mediante estos movimientos, costumbres y situaciones, para que con la luz de tu palabra extendamos nuestra mano y digamos: no, no llegarás hasta aquí. Y mantenernos en santidad a ti, Señor. Un pueblo consagrado a ti, que cumple tu palabra, que hace realmente lo que debe hacer según tu ley. En el nombre de Cristo te rogamos estas cosas. Amén.